Por eso hoy estamos adorando con todo el corazón al Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué estamos adorando al Señor Jesucristo en este día? Di conmigo, porque solo Él es digno de adoración y alabanza. Aleluya. Solo Él es digno de todo el honor y la exaltación. Esta es la única iglesia que reparte mangos durante el culto. Al sea toda la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a continuar con este estudio del libro de Levítico. ¿Se acuerda que estábamos en el estudio? Yo quería uno, pero... sí, aquí cayó. Este lo estaba pidiendo desde por la mañana. En el libro de Levítico, la palabra del Señor habla... La palabra de Dios habla en el libro de Levítico acerca de lo que es un verdadero adorador. Entonces, hoy vamos a continuar con el estudio, de lo que es un verdadero adorador. Acuérdense que el grupo de enseñanzas que estamos estudiando y que vamos a seguir estudiando hasta el fin de diciembre, porque aquí hay mucha tela que cortar, se llama Levítico y la verdadera adoración. Levítico y la verdadera adoración. Hoy vamos a estudiar un tema muy especial que tiene que ver con quién es el Cordero. Mira a la persona que tiene al lado y dígale, ¿y quién es el Cordero? Pregúntele. ¿Quién es el Cordero? Vamos a Levítico capítulo 23 y vamos a leer del versículo 4 al 5. Estábamos estudiando en la palabra del Señor desde la reunión pasada, en el estudio pasado, lo que son las fiestas judías, ¿verdad? Retomando, apenas empezamos hace 8 días, ¿cierto? Con las fiestas judías. Y retomando lo que habíamos hablado hace 8 días, recuerden que yo les había dicho que las fiestas judías eran en sí, o son en sí, un anuncio profético de lo que vendría. ¿Y qué es lo que vendría? Vendría la manifestación del Verbo hecho carne. Vendría el Señor Jesucristo manifestándose al mundo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En las fiestas judías, en el Antiguo Testamento, Dios puso como ley a los israelitas celebrar las fiestas judías. Entonces, se llama la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes y levadura, guardar el sábado, ¿cierto? El día de descanso, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las primicias, y eran varias fiestas. Pero todas esas fiestas tenían un significado profético, anunciando en un futuro lo que vendría. Y estamos mirando cada fiesta, estamos mirando cada una de estas fiestas, la estamos estudiando, y cada fiesta tiene un significado de lo que en este tiempo ya se cumplió. Por eso los cristianos no celebramos las fiestas judías como una manera de buscar nuestra salvación, porque ya no tenemos que cumplir la ley. Amén. Estamos bajo la gracia. Entonces, el celebrar esas fiestas judías, alguna persona que quiera algún día hacer su pan sin levadura y darle la gloria a Dios, bueno, está bien, pues no está pecando tampoco, pero no lo puede hacer bajo la expectativa de que con eso va a ser salvo, o que con esa obra. Recuerden que nosotros somos salvos. Efesios 2 del 8 al 9 dice que por la gracia somos salvos, y esto no es don de nosotros, sino que viene de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Repita conmigo: somos salvos como un regalo de Dios, no por nuestras buenas obras. Aunque la persona que es salva tiene que hacer buenas obras, o si no, entonces no está manifestando que tiene fe, ¿cierto? Muy bien. Ahora, Levítico 23 del 4 al 5, leámoslo, y dice, el título ahí es, ¿qué dice el título ahí? La Pascua, dice. Estos son los días festivos del Señor para celebrar las asambleas santas que ustedes convocarán en las fiestas señaladas. Entonces, ahí van a comenzar a describir las fiestas judías, pero nosotros vamos a quedarnos solamente en esa parte. Tú y yo vamos a estudiar hoy qué es la Pascua, porque
el asunto del cordero, ¿qué es el cordero? ¿Quién es el cordero? ¿Por qué el cordero fue tan importante en la fiesta de los israelitas en la Pascua? Y aún todavía se habla de Pascua, pero ya en otras culturas y en otras religiones se habla de Pascua. ¿Cómo es esto de la Pascua? Entonces dice la palabra, versículo 5, la Pascua del Señor se celebrará el día 14 del primer mes, comenzando en el atardecer. La Pascua del Señor se celebrará el día 14 del mes primero, comenzando en el atardecer. Y eso es lo único que dice de la Pascua. Pero cuando nosotros estudiamos cuál fue el origen, ¿tú sabes cuál fue el origen de la Pascua? Levante la mano el que sepa cuál fue el origen, pero no me diga nada. Levante la mano. ¿Alguien sabe cuál fue el origen de la Pascua? La Pascua no es lo que hablan en televisión sobre el conejo de Pascua, los huevos que pintan y esconden por allá que hacen en Estados Unidos. Eso no es la Pascua. Tampoco la Pascua es el sacrificio en el mes de septiembre, que generalmente en el primer mes del calendario musulmán, del calendario islámico, que sacrifican un cordero por familia en honor. No, ahorita les voy a explicar ellos qué dicen y por qué eso no es bíblico, porque eso no es correcto. De la Pascua no es tampoco lo que se celebra inclusive en la religión tradicional, la Iglesia Católica, que la Pascua y esa misma fecha es que se hacen la señal de la cruz, la ceniza en la frente. Eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, eso no es bíblico. Eso ni siquiera lo deberíamos de hacer, porque eso es pecado. ¿Qué es entonces el Cordero? ¿Qué es entonces la verdadera Pascua? ¿Y por qué nosotros como adoradores necesitamos conocer muy bien cuál es el Cordero? Y necesitamos conocer muy bien cuál es nuestra Pascua. ¿Y cómo debemos ahora celebrar la Pascua? Vamos entonces a la palabra en Éxodo, capítulo 12, versículo del 1 al 12, y luego voy a leer del 21 al 27. Este fue el origen de la Pascua. Los voy a poner ahí en contexto. Resulta que el pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿Cuántos años era que llevaba Israel cautivo en Egipto? Más o menos 430 años. Y resulta que al cumplirse ese tiempo de los 430 años, Dios le indica a un hombre llamado Moisés que es el tiempo de que el pueblo de Israel salga a libertad. Y escoge a Moisés para que sea el líder de Israel y saque al pueblo de Dios de la tierra de Egipto. Resulta que la última noche, ustedes saben, y en películas de Semana Santa, las plagas y esto ya sabemos mucho de cómo fue lo que sucedió, los enfrentamientos entre Moisés y el faraón, y entonces deja ir a mi pueblo y faraón le dice no, entonces viene una plaga, y bueno, y sabemos todo lo que había venido sucediendo. Pero el último día venía la plaga más fuerte, que fue la muerte de los primogénitos. Venía muerte. Entonces, al día siguiente, Israel tenía que salir de Egipto. Era el último día. Y ese día entonces, Dios le habla a Moisés lo siguiente en Éxodo 12. Dice, en Egipto el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, este mes será para ustedes el principal. Está hablando del mes Nisan o Adar, el primer mes del año, que no tiene que ver nada con el calendario occidental que manejamos nosotros. El mes Adar o Nisan comenzaba más o menos a mediados del mes de marzo y terminaba en abril. O sea que a mediados del mes de marzo es donde comienza el calendario hebreo, el calendario judío. Entonces, este primer mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle, en el 10º día de este mes, todos los hombres tomarán un cordero por familia. Repita conmigo, un cordero por familia. Uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán repartiéndolo según la cantidad de personas que haya en cada familia. El cordero debe tener buena salud y tener un año de edad. Puede ser un cordero, un cabrito o un cabrito. Se guardará el animal hasta el día 14 de ese mes, y en la tarde de ese día, o sea, del día 14 del mes, y en la tarde de ese día, toda la comunidad de Israel sacrificará al animal. Luego tomará un poco de sangre, tomará un poco de la sangre y la untará por todo el marco de la puerta de la casa
en la que estén comiendo el animal, se comerán esa misma noche toda la carne asada al fuego con las hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ningún pedazo crudo cocinado en agua. Todo será asado al fuego, cabeza, patas y todo lo que esté adentro. No dejarán nada para la mañana siguiente, sino que se quemará todo lo que les sobre. Cuando vayan a comer, estarán vestidos así, ropa ceñida a la cintura, sandalias puestas, bastón en la mano. Tienen que comer rápido porque es la Pascua del Señor. Esa noche... Y lo que dice Dios, esa noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores, tanto de los seres humanos como de los animales. Voy a juzgar a todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y el 21 dice, Moisés llamó a todos los líderes de Israel y les dijo, vayan a buscar un cordero para sus familias, mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen un ramo de hisopo, sumérjanlo en la sangre que está en la vasija, unten con la sangre los lados y la parte superior del marco de la puerta. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes que amanezca. Cuando el Señor pase matando a los egipcios, verá la sangre en todo el marco de la puerta y pasará de largo en esa casa. Repita conmigo, pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en sus casas para matar. De la palabra, de ahí en adelante sabemos, por lo que hemos visto en las películas de Semana Santa, sabemos entonces que esa noche los israelitas sacrificaron el cordero y con la sangre la untaron en los dinteles de las puertas y en las ventanas. Y dice la escritura que cuando pasó el destructor para matar a todos los primogénitos, cuando pasaba por la casa de un egipcio, entraba y mataba, pero cuando pasaba por la casa de un israelita, hacía lo siguiente. Venga, voy a poner aquí para hacer un ejemplo. Haga cuenta que esta es la puerta de la casa del israelita. Entonces pasaba el destructor y hacía esto. Y seguía derecho. Y seguía derecho. Entonces, ¿qué pasaba por esa? Ahí está la sangre. Cuando el destructor llegaba a la puerta de la casa del israelita, veía la sangre ¿de quién? Del cordero. Y entonces el destructor hacía esto. Pasaba de largo. Eso tiene un gran significado profético. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en el día de hoy. Esto es maravilloso. Y para mí fue una revelación que me cambió la vida. La palabra Pascua, ¿qué significa? Pon mucha atención a lo que vamos a hablar. La palabra Pascua significa, viene de la palabra hebrea Pesaj. Repite conmigo, Pesaj. Termina en J, Pesaj, con S. P-E-S-A-J, Pesaj. Pesaj. Diga conmigo Pesaj. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj. Y la palabra Pesaj significa pasar de largo. O sea que el destructor, esto fue lo que hizo por el Pesaj. Pasó de largo. Hasta está mejor. Pasó de largo. Este fue lo que hizo el destructor. ¿Y eso qué tiene que ver? Pasar de largo también significa pasar por alto. Repita conmigo, pasar de largo también significa pasar por alto. Pues pasar por alto. El destructor significa el juicio de Dios a las naciones del mundo por su pecado y la rebelión. Pasar por cada casa. ¿Por qué el destructor pasaba por cada casa? Porque significa, para los que están escribiendo, significa, era una manera profética de Dios anunciarle a las naciones del mundo que el juicio va a ser individual por casa, por cada uno. El juicio va a ser individual y cada persona tendrá que rendirle cuentas a Dios por su vida, por sus actos. La Pascua entonces es el anuncio del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando los israelitas celebraban la Pascua y de ahí en adelante la siguieron celebrando cada año. Desde en ese mes de Nisan, a mediados del mes de marzo, es que el calendario hebreo es diferente del calendario
El calendario que usted y yo manejamos aquí en esta cultura occidental, el calendario gregoriano, que empieza en enero y termina en diciembre. Pero el calendario verdadero en el que se basa la Biblia, cuando ustedes leen los libros históricos, primer libro de Reyes, segundo de Reyes, Crónicas, ustedes leen determinados, los libros proféticos, por ejemplo, Isaías dice, en el mes octavo, en el quinto día del mes octavo. Entonces uno va a mirar en la Biblia, el mes séptimo, que es el mes Tisri, y dice, se celebrará el día del perdón, el día 10 del mes Tisri, no sé qué. Entonces usted eso no lo va a encontrar en un calendario de acá. Usted lo encuentra en un calendario hebreo. Y para usted entender, póngale cuidado, para usted entender las fechas y los tiempos de todas las celebraciones judías y de las cosas que verdaderamente Dios estableció en su palabra, usted tiene que hacer esto con el calendario hebreo. ¿Por qué con el calendario gregoriano no? Con el calendario que nosotros nos basamos acá. Porque ese calendario gregoriano lo utilizaron la religión tradicional para meter y establecer celebraciones paganas, fechas de fertilidad, fechas donde se celebraban las fiestas en honor a los dioses de la fertilidad, por ejemplo diciembre. ¿Usted sabía que Jesús no nació en diciembre? Con el calendario hebreo le puedo demostrar, y en estos días que vamos a hacer este estudio, se van a dar cuenta que Jesús no nació en diciembre, que lo que se está celebrando realmente en diciembre es la Saturnalia y es la fiesta en honor al dios Sol, por lo que es el equinoccio de invierno. Entonces, hay muchas cosas que nosotros en nuestra cultura no entendemos, que nos hemos dejado acomodar, porque fue lo que nos enseñaron desde chiquitos. Pero lo que yo he aprendido es que si este libro a mí me da salvación y me da vida porque me la dio, no solo porque me lo contaron en un chisme, sino porque lo creo y lo vivo, si a mí esta preciosa palabra que salió de la boca de Dios, con la que Él creó el universo, fue con esto, ¿sí o no? Con lo que salió de la boca de Dios se creó el universo. Entonces, ¿a qué le voy a creer yo? ¿A lo que diga este maravilloso libro o a lo que digan otros documentos y otras cosas que se inventan las religiones? ¿A quién le va a creer usted? ¿A la Biblia o a otros documentos? A la Biblia. Entonces por eso estamos estudiando esto, porque la Pascua no es pintar unos huevos y esconderlos que el conejo y comer conejos de chocolate, eso no es la Pascua. La Pascua tampoco es celebrar el inicio del año musulmán o islámico, sacrificando el cordero, eso no es la Pascua. La Pascua tiene que ver, repita conmigo, la Pascua tiene que ver directamente con la persona de Jesucristo, solo con Él. Y todas las fiestas judías giran en torno al Cordero de Dios. Todas las fiestas judías giran en torno de la persona de Jesucristo. Porque es que por Él y para Él fue creado el universo. Lo que estamos hablando ahorita mientras estábamos cantando en adoración. Todo es por Él y para Él. O sea, por Él estamos aquí sentados. Por Él es que se predica la palabra en las calles. O si no, entonces ¿para qué? Y usted no viene aquí porque yo sea muy buena persona y le caiga bien. Usted viene aquí es porque necesita la palabra vivificadora de Jesucristo. La palabra que da vida. Por eso es que usted está aquí. Usted está aquí es por Él, no por mí. Y yo estoy aquí es por Él, no por usted. O sea que tampoco es correspondido. Pero, volviendo al tema, todo lo que hacemos y todo lo que nosotros debemos hacer gira en torno al Señor Jesucristo. Todo gira en torno de Él. Sigo entonces diciéndoles, la Pascua era un anuncio profético de lo que sería la verdadera Pascua. ¿Cómo así? Entonces esa no era la Pascua, era un anuncio profético de la verdadera Pascua que vendría en un tiempo señalado por Dios. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo le puedo yo demostrar a usted cuál es la verdadera Pascua? O digamos el cumplimiento del anuncio profético de la Pascua del Antiguo Testamento. Vamos a Juan capítulo 1 versículo 29. Y alguien, un profeta de Dios, hace una declaración. Y a través de la declaración que hace este profeta, él marca con sus palabras, él marca el tiempo señalado en que la gente va a comenzar a mirar al verdadero Cordero de Pascua. ¿Quién es la Pascua?
¿Por qué la Pascua? Y ya les voy a explicar cuál es nuestra Pascua. Juan, capítulo 1, versículo 29. Estaba Juan el Bautista y dice, al día siguiente Juan vio que Jesús venía a él y le dijo a toda la gente que estaba ahí, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua no es que usted se marque la frente con una ceniza y una cruz. La Pascua no es que usted busque unos huevos pintados en diciembre, como hacen en Estados Unidos. La Pascua no es que usted sacrifique en el primer mes del año islámico un cordero. Esas cosas nada que ver con la Pascua, son religiones. La verdadera Pascua la describe el profeta Juan el Bautista. Y dice, voltea y mira que viene Jesús. Sí, como viene este señor ahí. Y señala y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dice a la gente, ya llegó tu Pascua. Ya llegó tu verdadera Pascua. ¿No les parece eso maravilloso? Que ya los israelitas no tienen que estar celebrando, sacrificando un cordero. Que ya la sangre no se ponía en el dintel de la puerta para que el destructor no entrara a acabar con las familias. Ahora la verdadera Pascua es Jesucristo. ¿Y por qué te lo puedo demostrar más todavía? En Romanos 3:25 dice que Él trajo el Pesach de Dios al mundo. Acuérdense que es el Pesach. ¿Qué es Pesach? ¿Ah? ¿Pero qué es el Pesach? ¿Qué significa en hebreo el Pesach? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Pasar de largo. Eso es Pesach. Y es Pascua lo mismo. Pascua significa pasar de largo, significa el Pesach en hebreo. Se celebraba cada año, los israelitas celebraban la fiesta cada año. Celebraban el Pesach cada año. Pero llegó el Pesach eterno, definitivo. El que no se va a acabar nunca. Romanos 3:25. ¿Qué dice Romanos 3:25? Mire lo que dice. Es maravilloso. Aquí está la descripción de cómo se cumplen en la persona de Jesucristo. Dice, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Diga conmigo, a través de la fe. No de usted matar corderos. No de usted hacer buenas obras. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados del mundo. Y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Dice, también ahora. ¿Qué hace ahora Dios? ¿Dios qué hace? Pasa por alto tus pecados y los míos. ¿Y pero por qué? Dice, al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Entonces, cuando tú abres tu corazón y crees en Jesucristo con todo tu corazón, lo que hace el juicio de Dios pasa por alto. Y repite conmigo, no me toca. ¿Por qué? Porque si te arrepientes de pecados, porque si recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador y te apartas de pecado, porque esto no es, ay, si no, yo creo en Dios y vaya y métase en el prostíbulo y vaya y métase en el... No, Señor, así no es. Porque uno tiene que ser coherente con lo que habla o no. Eso se llama integridad. Si tú de verdad crees en Jesucristo, es porque te apartaste de pecado. Y al arrepentirte verdaderamente de tus pecados y al apartarte verdaderamente de tus pecados, lo que sucede es esto, sucede el Pesaj. Que el juicio de Dios, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros estábamos condenados a que llegara el destructor, o sea el juicio de Dios, y nos matara. Nosotros debíamos haber estado muertos. ¿Sí sabías eso? Nosotros merecíamos la muerte por pecadores. Pero la misericordia de Dios es más grande. Y dice la Escritura que Él, o sea Dios, pasa por alto los pecados
de aquellos que se arrepienten de corazón y creen en Jesús. Ese es el verdadero Pesaj, porque tú puedes, y en el Antiguo Testamento, los israelitas podían sacrificar un cordero y untaban ahí la puerta con la sangre del cordero para que no entrara el destructor. Pero ¿y qué? Si cada año celebraban el Pesaj y seguían pecando, entonces no se hacía efectivo ese pasar por alto. Y de hecho muchos israelitas, recuerda, todos los israelitas que murieron en el desierto dando 40 años, dando vueltas, 40 años, y murieron muchos. ¿Sabe por qué murieron muchos en el desierto? Porque nunca entraron en ese Pesaj. Siguieron pecando en rebeldía, adorando ídolos e imágenes de madera y yeso, como lo hace mucha gente en las religiones hoy en día, adorando estatuas, hablándole a muñecos y prendiéndole velas, como si les fueran a responder. ¿Acaso no leyeron Salmo 115? Léalo. Lea el Salmo 115 a ver si un muñeco de eso le contesta. Si lo ve, si es capaz de moverse. Hasta en las procesiones los tienen que cargar, porque ni siquiera son capaces de andar. En cambio, en Isaías 46 dice Dios: yo antes a ustedes los cargo, ustedes a mí me tienen que cargar y llevar en procesión por las calles. Dios dice: yo soy el que los cargo a ustedes y los cargaré hasta que estén viejitos y tengan canas. Isaías 46, anótelo para que lo lea. Entonces, ¿quién carga a quién? Dios es el que carga a los seres humanos. Nosotros no cargamos a Dios. Es una mentira muy grande. Por eso dice la palabra en Romanos 3:25 que Él en este tiempo pasó por alto nuestros pecados al aprobarnos. ¿Por qué nos aprueba? Por creer en Jesucristo. O sea, que todo aquel que se arrepiente de pecado y cree en Jesucristo, dice la palabra que puede ser aprobado por Dios. ¿Y por qué la aprobación? Por rezar los 1000 Jesuses, por camandulear todos los días, por echarse los baños del agua bendita. No, Señor, por arrepentirse de pecado. Eso es lo único, por creer en Jesucristo y apartarse de pecado. Eso es lo único que Dios demanda, lo único que Dios espera. Entonces Dios pasó por alto. Juan 6, del 53 al 56. Juan, el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo estaba hablando con los fariseos, con unos religiosos, y estaba hablando su palabra, y mire lo que el Señor les dice, y la gente se escandalizó, y dice la palabra del Señor que mucha gente se fueron asustados, así como a veces hay gente aquí que se va asustada o escandalizada. Pero mira lo que dice 53, Jesús les dijo: les digo la verdad, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre, wow, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida dentro de ustedes. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Y todo el mundo se asustó y dijo: ¡oh! Esto como se veía de acuerdo, como se veía de buen maestro, y estás promocionando el canibalismo. Y se fue un poco de gente. Si usted sigue leyendo de ahí en adelante, la escritura dice que se fue un poco de gente. Y los discípulos le dijeron: maestro, esta palabra es dura para recibir. Y hay unos ahí como medio tembleques, porque Jesús le dice a la gente: tienes que comer de mi carne y beber mi sangre. Eso parece o pareciera para el razonamiento humano que Jesús estaba invitando a la gente a ser caníbales y a que lo comieran, a que lo devoraran. Pero en realidad lo que Jesús estaba diciendo no era eso. Lo que Jesús estaba diciendo es: yo soy el Cordero, y así como comían cada año del Cordero, yo soy el Cordero de Dios, o sea, coman de mí. Y cuando dice Jesús, coman de mí, no era canibalismo,
Cuando dije Jesús, coman de mí, quiere decir, crean en mí. ¿Qué es comer del Cordero de Dios? Comer del Cordero de Dios es creer en la palabra, aceptarla. Mire, como dice cuando el Señor le dio al profeta Ezequiel la palabra que debía profetizar a Israel, cuando están en el exilio, y le dice, come esta palabra, y dice Ezequiel, y entonces el Señor Dios me dio un rollo y me lo comí. ¿Cómo es eso que se lo comió? ¿Sabe qué es comer espiritualmente? Aceptar, obedecer. Eso es comer. Tú comes la Biblia y aceptas la Biblia, no porque te metes un bocado de papeles en la boca. Tú comes la Biblia, tú comes palabra de Dios cuando tú aceptas lo que dice la palabra y cuando lo obedeces. Cuando te alimentas, comes. ¿Cómo voy a comer yo del Cordero de Dios? Tengo que comer del Cordero. Además, si yo no como, te lo digo, si yo no comiera del Cordero, si yo no hubiera comido del Cordero, entonces el destructor no hubiera hecho esto, me hubiera juzgado y estaría muerta. Es necesario comer del Cordero de Dios para que se haga el Pesaj, para que pase el juicio de Dios por alto mis pecados. Ya sabemos que tú y yo merecíamos la muerte. Usted sabía que merecía la muerte por sus pecados. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Pero por causa de la fe en Jesucristo, por causa de nosotros aceptarlo, comer del Cordero. Yo como de Jesucristo, yo como del Cordero cuando yo le creo, cuando yo le obedezco, cuando acepto sus enseñanzas en mi vida, cuando vivo su palabra, cuando tomo la decisión de actuar, de dejar de ser tan religiosa, sino comenzar a vivir un verdadero evangelio. Como siempre les he dicho, cada domingo estoy diciendo acá, la práctica de una religión no te va a salvar. Practicar religiones no van a hacer el Pesaj. Ninguna religión tiene la capacidad de hacer Pesaj. Ninguna religión puede hacer que el juicio de Dios pase por alto. Solo el Cordero de Dios, que dice Juan el Bautista, quita el pecado del mundo. Ese sí, es el único Cordero que acepta al Padre. Es el único Cordero, porque el Cordero de Dios fue el que entró al santuario mismo en el cielo y se presentó ante el Padre inmolado y dio su vida por todos los pecadores. No hubo ninguna religión que hubiera hecho Pesaj y nunca ninguna religión va a hacer Pesaj. Por eso si te hablan de la Pascua en Estados Unidos, que el conejo de Pascua, los huevos de Pascua, que vamos a pintarlos y que los vamos a esconder para que los encuentren, todo ese acto de la tal Pascua, eso no es bíblico, eso es pagano. El conejo como tal, te lo voy a decir, el conejo es una representación de la reina del cielo, de la diosa de la fertilidad. Eso es pagano. El cordero para los musulmanes, en el calendario islámico, dice en cierta fecha del principio del calendario islámico que se celebra la Pascua. Para los islámicos, para los musulmanes, la Pascua, matan un cordero en honor, dicen ellos, que fue que Abraham iba con, no Isaac. Génesis 22 dice que era Abraham e Isaac, pero los musulmanes dicen Abraham e Ismael iban al altar y que Dios le había pedido a Abraham sacrificar a Ismael, su primogénito, y que cuando ya le iba a enterrar el cuchillo apareció el cordero, y que de ahí en adelante se celebra el cordero en honor a que Dios le perdonó la vida al hijo de Abraham. Y mire que es una mentira. Si usted compara eso con lo que le estoy contando, se da cuenta que es una mentira. Pero ¿qué pasa? Que si usted no lee la Biblia y usted se deja engatusar, usted se deja seducir de las enseñanzas de la religión musulmana, ¿usted a quién le va a creer si usted no lee la Biblia? ¿Le va a creer qué? ¿Al Corán o a la Biblia? Si no la lee, pues le va a creer al Corán. Que sepan de dónde salió la verdadera Pascua. También en la religión católico-romana que se hace esa cruz, eso no tiene nada que ver con la Pascua.
En ninguna parte de la Biblia. Desafío al teólogo, sacerdote más teólogo y más de todo, a que me diga en qué versículo de la Biblia está la tal Santa Ceniza. Lo desafío. Ni usted ni yo por tradición debemos hacer cosas que nos enseñó la religión. Hagamos las cosas que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. Amén. Amén. Es lo que dice la Biblia. A mí me interesa cumplir lo que dice la palabra. Dios me va a juzgar por lo que dice la palabra, no por lo que diga una religión. Sigo entonces, comer del cordero. Entonces ahora ya entienden por qué decía Jesús, tienen que comer de mi carne y mi sangre. Ya saben a qué se refería. Ahora, Hebreos 9:14. Vamos a Hebreos 9:14. Y mire lo que dice Hebreos 9:14. Vuelve y confirma la palabra de Dios acerca de quién es el verdadero cordero. Y dice, 9:14, dice la palabra, Hebreos 9:14, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que podamos adorar al Dios viviente. ¿Qué significa esto? Que ninguno de los corderos, ¿por qué nosotros no hacemos como los judíos ortodoxos? Como los israelitas o como la gente que todavía está pegada de la ley. Acuérdense que hay gente que está pegada todavía de la ley. El judaísmo todavía está pegado en la ley y rechazan a Jesús como el Mesías. Ellos todavía lo están esperando. Ellos no creyeron que Él ya vino. Mientras ellos esperan su llegada, nosotros estamos esperando su regreso. Hace rato vino. Entonces, el sacrificio que hacen ellos cada año en la Pascua del Cordero, ellos siguen sacrificando el Cordero. Pero eso no es de Dios, porque se están moviendo en un tiempo pasado. Como lo que les decía yo hace 8 días, leer el periódico de hace 8 días. Nosotros los cristianos nos tenemos que mover con la revelación de la palabra y debemos entender los tiempos que estamos viviendo. Jesús le decía a los fariseos, ustedes dicen que va a llover porque está nublado, pero ustedes no entienden, ustedes se jactan que entienden los tiempos, tal vez estos tiempos naturales, pero ustedes no entienden los tiempos de Dios, los tiempos espirituales. ¿Sabe por qué les decía eso? Porque en otras palabras está diciendo Jesús hace rato, es que yo soy el Mesías, el que ustedes están esperando. Y los fariseos se morían de la rabia y lo rechazaban. Entonces Jesús decía, ustedes no entienden los tiempos. El judaísmo se caracteriza por no entender los tiempos. Pero sé que es una venda que Dios les quitará en su tiempo. Romanos capítulo 11 lo dice, que Dios les quitará esa venda y adoraremos juntos al Señor. Bendito sea su nombre. Pero volviendo al tema, la única sangre, repita conmigo, la única sangre que verdaderamente limpia la conciencia de pecado es la sangre de Jesús. Por eso los cristianos no sacrificamos animales, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Y además, esa sangre de ese Cordero de Dios es la única que nos guarda del juicio. Pesaj. Es la única que nos guarda del juicio. O sea que tú y yo, independientemente de cuándo sea el juicio, cuándo es el fin del mundo, las naciones se revuelcan, empieza uno a mirar que se alinean los unos con los otros, que Estados Unidos que le manda un mensaje ofensivo a Irán, que Irán amenaza con no sé qué, y uno ve que las naciones, ustedes no han notado eso, que las naciones están es ahí como cuando empieza a hervir un agua, que empieza la ebullición, y todas las naciones están en una ebullición, y se ve una inminente tercera guerra mundial, que puede ser muy pronto, y se ve una cuestión, y los medios de comunicación, y todo el mundo a la expectativa de qué va a pasar en las naciones, y uno ve que lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, el mundo está llegando a su fin, se lo estamos viendo, la palabra de Dios se está cumpliendo, y en medio de todo eso, los cristianos, los que verdaderamente entramos en ese Pesaj, que entendemos cómo es el Pesaj, no tenemos por qué tenerle miedo al fin del mundo.
No tenemos por qué tener miedo cuando se empiece a abrir, la tierra desde su corteza. Todo eso va a pasar. Como dice en Isaías capítulo 34, que usted va a ver el cielo, la luna, las estrellas, el sol, y todo eso se va a recoger como un pergamino. Eso lo dice el profeta Isaías. Hablando de todos los desastres naturales y todas las cosas que vamos a ver. Eso va a ser tremendo. Eso va a ser peor que, como dicen las viejitas, que la hora llegada. Eso va a ser horrible. El Cordero de Dios. Una persona que adora, para que una persona adore a Dios de una manera correcta, la persona que adora de manera incorrecta, adora según las religiones. Entonces, ¿cómo adora? Sacrificando todavía animales, adora haciéndose poner la cruz esa en la frente, adora pintando huevos en diciembre y escondiéndolos y comprando conejos de chocolate. O sea, adora equivocadamente. Pero la adoración que Dios demanda para que tú y yo vivamos la Pascua, para que se haga efectivo ese Pesaj y que tú y yo seamos salvados del juicio que viene de Dios para las naciones del mundo, solamente hay una manera, y es aceptar al Cordero de Dios, comer de su sangre y beber de su sangre. Perdón, comer de su carne y beber de su sangre. ¿Y cómo vas a comer de la carne del Hijo de Dios, de Jesucristo? Aceptando sus enseñanzas, creyendo en Él. Eso es comer. Aceptando sus enseñanzas, creyendo en Él, obedeciéndolo. Así se come. ¿Y cómo lo obedezco? Yo no puedo obedecer a una persona que yo no conozca. Tengo que conocerla. Y cada que tú lees la Biblia, estás comiendo del Hijo de Dios. Cada que tú lees la Biblia, estás comiendo del Hijo de Dios. Por eso el diablo, la gente dice, ay, no sé, pastora, es que me da una pereza leer. Ay, me da dando como sueño. Empiezo a leer la Biblia y me dando como sueño. Ay, me da como un dolor de cabeza, como una borrachera, como que las letras se me van juntando. Eso lo dice mucha gente. Porque el diablo no quiere que tú comas del Cordero. El diablo no quiere que tú recibas ese Pesaj de Dios. El verdadero adorador adora al Cordero de Dios y vive en Pascua. Tú no necesitas hacer cada año un sacrificio de un cordero, ¿cierto que no? Porque la Pascua es todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? La Pascua anuncia al Cordero, quien vendría a quitar el pecado del mundo y sacarnos de Egipto por la redención en su sangre. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra en Apocalipsis 3:20? Levante la mano quienes se acuerdan. Lo que dice Apocalipsis 3:20. ¿A la puerta de quién? ¿A la puerta de tu casa o a la puerta de tu corazón? Entonces, ¿cómo les parece que en el Antiguo Testamento la sangre del Cordero se ponía en el dintel de la puerta para que no entrara el destructor? Pero ahora la sangre del Cordero de Dios está cubriendo la puerta de tu corazón, no de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Amén. La sangre cubre el dintel de la puerta de tu corazón para que el juicio de Dios no venga a tu vida. Entonces cuando viene el juicio y viene y ve la vida de este hombre y ve la sangre de Cristo en él, en su corazón, porque Cristo habita en él, ¿qué hace el juicio de Dios? Pesaj. ¿Qué hace el juicio de Dios cuando viene y trata de destruir? Porque el diablo tenía todos los argumentos. ¿Acuerdan lo que dice Colosenses 2, 14 y 15? Que Jesucristo anuló el acta de decretos que era contraria. El diablo te tiene acusaciones por todos los lados, con tu pasado. Y el diablo va a querer reclamar que te vayas al infierno con él, porque no quiere ir solo. Pero ¿qué sucede? Que si la persona creyó en Jesús, cuando venga el juicio, dice, ah no, tienes la sangre de Cristo, ahí está el Cordero, Pesaj, pasa de largo. ¿Te das cuenta? Y mira entonces lo importante que es que tú y yo creamos en el poder de la sangre de Jesús. Ahora ya entiendes por qué la sangre de Jesús tiene poder.
La sangre que untaban en los dinteles de las puertas los israelitas cuando estaban en Egipto antes de salir, antes del éxodo hacia la tierra prometida, esa sangre era un anuncio profético de que venía una sangre mejor que la de los animales en sacrificio. Y esa sangre, repite conmigo, es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. Esa sangre te sana. Esa sangre te sana tu cuerpo y tu alma. Esa sangre te limpia de pecado. Esa sangre te protege y por eso el diablo no te puede tocar. No sé cuántas veces el diablo te ha querido matar, pero tú sabes en tu corazón que es la sangre de Cristo la que te ha salvado. Tal vez a algunos de ustedes les han dado diagnósticos de que ya no tienen, que están desahuciados, de que ya no tienen cura. Algunos de ustedes los han sentenciado a muerte por una llamada. Algunos de ustedes los han amenazado. No sé en qué peligro de muerte pudiste haber pasado o haber vivido en tu vida. Yo sé lo que es una sentencia de muerte. Yo sé lo que es un diagnóstico médico de desahucio. Pero si no fuera por esa sangre preciosa del Cordero, yo no hubiera podido estar aquí predicando. Es por la sangre del Cordero que estoy aquí. Por eso te invito para que cierres tus ojos y dale gracias a esa preciosa sangre del Cordero. Mucha gente está en peligro de muerte y lo que primero hace es ir a buscar un brujo o un chamán que le haga un talismán, no que le haga una contra. Y se les olvida que frente al juicio de Dios, dígame usted, para ser libre, para ser guardado del juicio de Dios, ¿usted es capaz de buscar a un chamán para que le haga una contra? Si el pobre chamán es el primero que va a ir al infierno por su brujería. Vas a buscar una contra, una protección, algún amuleto que te haga librar del juicio de las naciones, que te haga escapar de lo que viene para las naciones del mundo. Nunca lo vas a encontrar. La sangre de Jesús es más poderosa que el amuleto de un brujo. La sangre de Jesús es más poderosa que cualquier cosa que tú puedas comprar o tener. Te invito para que cierres tus ojos y vamos a hacer esta oración. Vamos a orar. ¿Para cuántos ha sido de bendición el saber acerca del Pesaj? Eso me cambió la vida. Porque me di cuenta de que yo no era tan buena persona como pensaba que era. Yo pensaba que era buena persona. Yo pensaba que mis cosas eran justas. Y que es que Dios me amaba porque yo me lo merecía, porque yo era buena gente, a nadie mataba, a nadie robaba. Y eso es lo que piensa mucha gente. Pero cuando me di cuenta que a mí el diablo no me había matado, era porque su misericordia es grande, porque la misericordia de Dios es tan grande, que fue la que hizo que Dios pasara por alto mis pecados, mis maldades, mis transgresiones. Y su sangre preciosa me protegió. Cuando yo me di cuenta de eso, se me acabó todo ese orgullo con el que andaba. Y me di cuenta de que todo era por el Señor. Que no tiene nada que ver con que tú seas buena persona o que te esfuerces en serlo. ¿Sabes? Por su gran amor y su gran misericordia es que Él no te ha destruido. Es por eso que Él no te ha destruido. Porque en nuestras propias fuerzas nosotros merecíamos ser destruidos hace mucho rato. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor por esa sangre. Esa sangre que te da vida. La sangre de Cristo te protege tanto que te ha guardado la vida a pesar de que el diablo te ha querido matar. Tal vez te ha querido matar con enfermedades, con amenazas de muerte, aún con deseos de suicidarte. El diablo ha querido de una u otra manera destruirte. Sin embargo, ese poder maravilloso de la sangre de Jesús es el que te ha guardado, esa sangre del Cordero de Dios. Nuestra Pascua. ¿Sabes qué es nuestra Pascua? El sentirnos perdonados.
que Él pasó por alto nuestros pecados. El Señor pasó por alto nuestras rebeliones para darnos vida.